Hola, nosotros somos el grupo número 1 y hablaremos hoy sobre los aspectos teóricos de la extinción. El grupo está conformado por Belgrave Claudia, Luna Eliani y Novas Valentina. Comenzaremos hablando un poco sobre lo que es la extinción. Extinción. La extinción es el proceso por medio del cual se reduce la frecuencia de una conducta anteriormente aprendida. El inicio del uso de este término en este contexto se remonta al condicionamiento pavloviano, siendo que Pavlov encontró en sus experimentos que, si tocaba la campana, estímulo condicionado, repetidas veces, sin acompañamiento de la comida, estímulo incondicionado, se dejaba de presentar la respuesta condicionada de salivación en los perros. Siendo esto así, el condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico, se puede decir que la extinción supone la repetición del estímulo condicionado por sí solo. Asimismo, el uso de este concepto ha sido expandido al campo del condicionamiento operante, en el cual la extinción implica dejar de presentar el reforzador como consecuencia de una conducta. Como se puede ver en la imagen ubicada a la derecha, se encuentra un niño realizando una conducta de berrinche y su madre lo está ignorando, es decir, no está reforzando la conducta de berrinche del niño, por lo cual se espera que, pasadas varias sesiones y si la madre sigue ignorando dicha conducta, el niño va a reducir la frecuencia con que la realiza, siendo que va a haber sido sometido a un proceso de extinción. A continuación se presentan dos ejemplos más acerca de este proceso. Es importante señalar que la disminución de la frecuencia de la conducta condicionada que ocurre como resultado de la extinción no es lo mismo que la pérdida de la respuesta que puede ocurrir a causa del olvido. La extinción es un proceso activo producido por la ausencia inesperada de un estímulo incondicionado o un reforzador, mientras que el olvido es la disminución de la respuesta que puede ocurrir por el simple paso del tiempo. Asimismo, los procedimientos de extinción suelen producir fuertes efectos emocionales. Esto es debido a que si un organismo se ha acostumbrado a recibir un reforzamiento por cierta respuesta particular, puede molestarse cuando el reforzamiento deja de entregarse. La reacción emocional puede llevar a la frustración y eso a su vez puede llevar a conductas de agresión. Un ejemplo de esto puede verse ilustrado en la lámina, en donde se muestra un dibujo en el cual se presenta a un niño y a una máquina expendedora. El niño está acostumbrado a que si mete una moneda en la máquina, esta le va a entregar un refresco, que funciona de reforzador de esa conducta y por lo tanto la misma vuelve a repetirse. El niño en este caso metió la moneda y no recibió nada, es decir, hubo ausencia del reforzador, por lo cual eso le causó una reacción emocional que fue frustración y lo llevó a patear la máquina, es decir, lo llevó a realizar una conducta agresiva. Por último, la extinción, como se sabe, produce efectos conductuales y emocionales significativos. Esto no quiere decir que revierta los efectos de la adquisición,
es decir, la extinción no es igual al desaprendizaje. Algunas guías para aplicar un procedimiento de extinción son: 1. Decidir si la conducta a reducir puede someterse a la extinción sin problemas. 2. Combinar la extinción con la enseñanza y el reforzamiento de conductas alternativas, esto con el motivo de evitar o minimizar problemas como que la persona pueda presentar otras conductas inadecuadas al extinguirse la conducta previa o que ésta pueda reaparecer al cabo del tiempo. 3. Identificar los reforzadores que mantienen la conducta y asegurarse de que será posible suspenderlos o descontinuarlos. 4. Informar a la persona de la puesta en marcha del procedimiento de extinción. 5. El procedimiento de extinción debe ser utilizado consistentemente, es decir, de forma constante, ya que si no, se coloca la conducta bajo un programa de reforzamiento intermitente que más bien la hará más resistente al procedimiento de extinción. Es por ello que si existen varios agentes de cambio involucrados, es decir, maestros, compañeros, los padres, estos deben actuar de forma conjunta, sin que haya discrepancias entre ellos. Es decir, un padre no puede reforzar una conducta determinada en la casa y luego el maestro no va a reforzar la misma conducta en el colegio. Deben ponerse de acuerdo para reforzar las mismas conductas y para no reforzar las mismas conductas. 6. En ocasiones se produce durante las fases iniciales de la extinción un aumento temporal de la frecuencia, duración o intensidad de la conducta. En estos casos debe continuar aplicándose el procedimiento, pues la conducta terminará por disminuir en algún momento. En cambio, la suspensión del procedimiento de forma inesperada puede intensificar la conducta indeseable. Si los agentes que van a aplicar la extinción, por ejemplo los padres, no están seguros de poder soportar las consecuencias de la intensificación, es mejor que busquen alguna otra técnica para reducir la conducta. Asimismo, el incremento temporal de la conducta indeseada puede ser evitado o reducido haciendo saber a las personas que recibirá un reforzador por una conducta alternativa. 7. Si se desea eliminar rápidamente la conducta problema, no debe utilizarse la extinción, pues este proceso puede ser bastante lento, particularmente si la conducta ha sido mantenida bajo un programa de reforzamiento intermitente, que como ya se dijo anteriormente, más bien lo que hace es que la conducta se vuelva más resistente al procedimiento de extinción. 8. La extinción no termina de funcionar bien con conductas que son normales en ciertas etapas del desarrollo, tales como las rabietas o los berrinches a los 2 o 3 años. Por mucho que se pasen por alto, no desaparecerán, aunque si se es persistente puede que se mantengan a lo largo de menos tiempo en el futuro. Estas dos últimas pueden verse más bien como desventajas. A continuación serán presentados los procedimientos de extinción. Manejo de contingencias. El término contingencia hace referencia a la relación temporoespacial entre una conducta y los estímulos que la preceden o la siguen. Este procedimiento se basa en la eliminación de los reforzadores que aparecen manteniendo la conducta problema. Ello puede lograrse mediante la instrucción de los agentes sociales o agentes naturales de cambio que se encuentran en el medio del individuo, para que cambien sus patrones de conductas de reforzamiento hacia el individuo que se encuentra en tratamiento. Es decir, se les instruye para que dejen de reforzar la conducta problema que se desea eliminar. Paralelamente a ello puede comenzar a reforzarse una conducta alternativa aceptable. Un ejemplo de ello podría ser cuando en un salón de clases un maestro quiere eliminar la conducta de permanecer de pie de sus alumnos. Para ello, comienza a ignorar a los alumnos cuando está de pie, es decir, no los refuerza. Y comienza a reforzar la conducta de estar sentados o de permanecer sentados, es decir, que cuando los alumnos están sentados les ofrece sonrisas, les presta atención e incluso puede llegar a darles reforzadores físicos como caramelos,
figuritas, entre otros. La extinción graduada es una técnica diseñada para tratar conductas de evitación y de miedo. Esta técnica consiste en la reexposición gradual del individuo a estímulos aversivos. La presentación de estos estímulos se debe hacer de forma sistemática. Por lo tanto, se debe comenzar con aquellos estímulos que sean más débiles hasta aquellos estímulos que sean lo suficientemente aversivos, aquellos que sean los más fuertes y los que más provoquen miedo. Es posible que cuando se realice la técnica, si no se tiene buen conocimiento de los estímulos, la conducta de evitación se dé desde aquellos estímulos que el terapeuta considere débiles. Es por ello que se deben cerciorar de que los estímulos que estamos nombrando como débiles sean lo suficientemente pequeños y poco aversivos para que la persona no ejecute la conducta de evitación. Esto es importante ya que se supone que cuando se presentan los estímulos mínimamente aversivos, los estímulos ligeramente más intensos no provocarán las conductas de evitación, a diferencia que si estos ligeramente más aversivos se hubiesen presentado desde el inicio. Existen diferentes interpretaciones alternativas del hecho de por qué esta técnica funciona. Una de ellas es acerca de las conductas alternativas, ya que se cree que cuando se presentan los estímulos que no son tan aversivos, permite la ejecución de conductas alternativas a la evitación. Entonces es probable que estas respuestas de competencia se generalicen a otras situaciones o a estímulos más complejos. La otra postura indica que lo que sucede en este procedimiento por parte del individuo es una habituación a los estímulos, entendiéndose esta como ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Es por ello que con las distintas presentaciones de los estímulos a medida que se van dando las aproximaciones, el individuo se va habituando a estos. En esta técnica, el terapeuta juega un papel muy importante, ya que es él el que debe organizar todas las conductas, y se debe hacer de forma jerárquica. Como se mencionó anteriormente, debe ser desde aquellas que sean fáciles de realizar y que no provoquen tanto miedo y pueda llegar a evocar una conducta de evitación en el individuo, hasta aquellas que sean ya las más fuertes y que provoquen una mayor ansiedad. Esta técnica ha sido ampliamente criticada debido a que se dice que el paciente es expuesto a situaciones muy aversivas. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ejecutarla. La extinción graduada a los estímulos aversivos produce una eliminación más rápida de la respuesta emocional, a diferencia cuando estos son presentados a una intensidad completa, sin la introducción gradual de estos. Un ejemplo de la extinción graduada consiste en una niña que tiene miedo a dar un discurso en público. Inicialmente da el discurso solamente para el terapeuta y le va perfecto, no es un estímulo que le cause demasiado temor. Posteriormente, a medida que avanzaban las sesiones, se iban añadiendo más personas a la escucha de este discurso, hasta que posteriormente la niña fue capaz de dar su discurso frente a un auditorio lleno de personas. Acá claramente se puede observar cómo paulatinamente el número de personas era el estímulo aversivo y poco a poco se fueron añadiendo más y más y más hasta llegar a la situación final, que era la que se quería mejorar. Debido a que el procedimiento de extinción como tal ha sido sometido a críticas, ya que se dice que se expone al paciente a situaciones muy aversivas que quizás no va a saber manejar, se han desarrollado distintos procedimientos modificados de extinción graduada para tratar diferentes casos. Por ejemplo, el caso de niños que lloran a la hora de dormirse para que se esté con ellos. Uno de ellos consiste en atender al niño de manera breve y volver a intervalos de 20 minutos hasta que éste se duerma. Es importante saber que se debe aumentar gradualmente el tiempo entre visitas hasta llegar al momento de que la visita desaparezca por completo. Es decir, si se comienza con 20 minutos, cada 20 minutos, posteriormente se va aumentando el tiempo entre ellos. Por ejemplo, cada 30 minutos se va, luego cada 40, luego cada 50, hasta que se hagan pocas visitas por noche y llega el momento en que no se haga ninguna. Esta técnica ha sido ampliamente comparada con la desensibilización sistemática y con la terapia implosiva. Es por ello que es importante recalcar las diferencias entre las mismas. La extinción graduada se diferencia de la desensibilización sistemática porque no implica respuesta a competencia. Es decir, no hay ninguna conducta que venga a sustituir la conducta de evitación o de miedo.
En cambio, en la desensibilización sistemática, se propone la relajación como esta respuesta a competencia. En cuanto a la terapia implosiva, se diferencia en que la extinción graduada no hay suposición de determinantes psicodinámicos, y tampoco se tiene cuidado de evitar las respuestas de prevención o dirigir los procedimientos del tratamiento solo hacia conductas que se supone que han sido adquiridas vía el proceso de evitación. Sin embargo, de esta terapia hablaremos más adelante. La extinción cubierta es una técnica que pertenece a una familia de técnicas donde las consecuencias de una conducta son imaginadas. Entre ellas se encuentran la desensibilización cubierta, el reforzamiento positivo cubierto, el reforzamiento negativo cubierto y la extinción cubierta. En esta técnica, el paciente debe imaginarse a sí mismo realizando la conducta problema y luego debe imaginarse que el estímulo reforzante no ocurre. Se denomina extinción cubierta porque todo es imaginado y el paciente realiza las conductas sin recibir el reforzamiento contingente de forma real. Al inicio de la terapia se le debe explicar al paciente el procedimiento que se va a aplicar y que su conducta está siendo reforzada por algo que se encuentra en el ambiente y que lo que se busca es eliminar dicho reforzador. Esta técnica es especialmente útil cuando los reforzantes no pueden ser retirados o personas cercanas al paciente no pueden suprimir la conducta reforzante, por ejemplo, los padres, los esposos, las abuelas, etc. Acá se puede observar el procedimiento general que hay que seguir al momento de aplicar la extinción cubierta. Primero, el terapeuta debe dar descripciones verbales acerca de la escena que hay que imaginar. Debe guiar al paciente en todo lo que él debe estarse imaginando en ese momento. Posteriormente, se le debe preguntar, ¿la escena fue real? ¿Viviste realmente la escena? Para luego que el paciente la imagine por sí solo. Entonces, se le indica que ahora imagínala tú. Entonces, el paciente debe avisar cuando ya terminó de vivir la escena, de imaginarla. Y por último, algo que es sumamente importante para el proceso de extinción es repetir. Esto debido a que la extinción es una técnica donde se propone que a mayor repetición, mayor es el efecto. Por lo tanto, por sesión se recomiendan 20 escenas imaginadas, 10 donde la guía la da el terapeuta y 10 imaginadas por el paciente. E inclusive se puede mandar 10 repeticiones para que el paciente las haga por sí solo en su casa. Cuando se le envía este tipo de tareas a la casa al paciente, se le debe hacer énfasis en que modifique las escenas, en algunas de ellas, para que así la extinción aplique a distintos contextos y a distintas escenas. Ahora hablaremos un poco sobre la extinción y los procesos que se pueden dar relacionados al aprendizaje original. La recuperación espontánea. La recuperación espontánea es un efecto que se produce cuando se da un periodo de descanso luego del entrenamiento de extinción. Es importante recalcar que para que se denomine recuperación espontánea, el procedimiento, el efecto que se está causando, en ese periodo no debió haber ocurrido ninguna estimulación que pudiese llevar a la reaparición de la respuesta. En el caso del condicionamiento clásico, el procedimiento de extinción suele disiparse con el tiempo. Por lo tanto, la recuperación espontánea tiene lugar cuando se prueba al individuo tiempo después de que se dio el procedimiento de extinción y éste muestra nuevamente la respuesta. Por otro lado, en el caso del condicionamiento instrumental, tiene lugar luego de que se da un periodo de descanso posterior al entrenamiento en extinción, lo que hace que se vea nuevamente la respuesta de manera sustancial. ¿Cómo hacer para evitar la recuperación espontánea? Primero hay que tomar en cuenta la influencia del contexto. El hecho de que el procedimiento de adquisición y de extinción se lleven a cabo en el mismo contexto puede traer implicaciones como la recuperación espontánea. Por ejemplo, que queden guardadas señales de recuerdo acerca del procedimiento de adquisición, lo que puede provocar con mayor frecuencia la recuperación espontánea según algunas teorías. Sin embargo, también hay que considerar que con el paso del tiempo el contexto va cambiando y por lo tanto se considera que es un contexto y un ambiente totalmente diferente al que estaba presente, que estaba en el momento que se dio el procedimiento de extinción o de adquisición. Uno de los puntos que hay que tomar en cuenta para evitar la recuperación espontánea y una de las formas de hacerlo es repetir periodos de descanso y prueba. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, este efecto se da como resultado de un espaciamiento de descanso luego del procedimiento de extinción.
De esta forma, se habitúa al paciente a que el descanso no significa que se deba recuperar la conducta. Otra de las formas para evitar la recuperación espontánea es considerando el intervalo entre el entrenamiento inicial y la extinción. Autores plantean que mientras más cercana sea la extinción a la adquisición va a tener un mayor efecto. Sin embargo, otros autores como Rescorla identificaron que mientras más lejano sea, más efectivo será. En ese punto hay controversia y todavía no se ha llegado como a un consenso general acerca de cuál de los dos es más efectivo. Otra de las opciones que se plantea es introducir señales de la extinción. Por lo tanto, esto indica que se introduzcan señales al momento de realizar el procedimiento de la extinción que posteriormente puedan ser presentadas al paciente y éste recuerde o lleve a cabo la misma conducta que se tenía mientras se realizaba el proceso. Renovación del condicionamiento excitatorio original. Esta se refiere a la recuperación del desempeño mostrado en la adquisición cuando se cambian las señales contextuales que estaban presentes durante la extinción. Esto se puede dar si hay el regreso al contexto original de adquisición o si se cambia el sujeto del contexto de extinción a uno alternativo. La renovación se debe a las propiedades excitatorias condicionadas al contexto de renovación o adquisición. Es por eso que se dice que se da cuando la memoria de extinción es específica a las señales del contexto al momento de la extinción. Es por ello que se cree que la renovación del condicionamiento excitatorio original se da cuando el ambiente de la adquisición, el contexto en que se dio el procedimiento de adquisición, son las señales que evocan esa respuesta y porque ese contexto y esa adquisición se generaliza a otras situaciones de manera más fácil que el procedimiento de extinción. Al hacer adquisición y extinción en el mismo contexto, ese ambiente se vuelve ambiguo. Por lo tanto, la respuesta, lo que suceda con las respuestas y con el procedimiento de extinción y de adquisición, queda a merced de las señales del ambiente. Por lo tanto, si una conducta se elimina en el consultorio, es posible que reaparezca y se renueve en otro contexto. Por ejemplo, si se está trabajando con un caso de conducta berrinche, es posible que el niño en el consultorio extinga la conducta, ya que asocia las señales del consultorio a que no debe realizar esa conducta, de que la conducta no es reforzada en ese momento. Sin embargo, es posible que cuando llegue a su casa la conducta se repita porque no están las señales que le indicaban la extinción. A continuación se presenta otro ejemplo de este proceso. La renovación del condicionamiento excitatorio original. Había una vez un niño llamado Camilo. Camilo sentía una extraña fobia por las manzanas. Por esta razón, sus padres estaban muy preocupados y tuvieron la gran idea de llevarlo a terapias donde la psicóloga. Luego de las terapias, Camilo y sus padres estaban muy pero muy felices porque él ya no sentía miedo cuando veía aquellas manzanas. Pero gran sorpresa se llevó al otro día cuando se dirigía a jugar al parque y vio en un árbol una manzana de color verde. Todos los miedos que sentía por las manzanas volvieron a su mente. ¿Cómo se puede hacer para evitar la renovación? Debido a que este efecto depende en gran medida del contexto, se puede realizar el procedimiento de extinción en varios contextos a modo de que se generalice. O también, como en el procedimiento anterior, se puede introducir señales de la extinción que recuerden la conducta que se ejecutaba en ese restablecimiento de la excitación condicionada. Hace referencia a la recuperación de la conducta condicionada que se produce por medio de exposiciones al estímulo incondicionado. Es decir, por ejemplo, si un día me enfermo por comer pescado y me da vómito, es posible que yo extinga mi conducta de comer pescado. Sin embargo, con el tiempo, comí pescado nuevamente y no me sucedió nada, por lo tanto, mi conducta se restableció. Pero posteriormente es posible que yo pierda esta conducta debido a que me vuelva a enfermar del estómago, aunque no haya sido producido por el pescado. De igual forma, si existe una paciente que fue víctima de abuso, se puede mejorar, pero luego si se vuelve a presentar una escena
potencial de abuso o de abuso, claramente la conducta que se mejoró volverá y se restablecerá. Es decir, las conductas que fueron extintas pueden reaparecer si la persona se vuelve a exponer al estímulo incondicionado. En el restablecimiento se puede producir el condicionamiento de señales. Esto se dice porque en un estudio que se realizó, el restablecimiento se dio en el mismo contexto de adquisición, pero si se cambiaba de contexto no se daba. Todo esto implica que las señales que acompañan al estímulo condicionado se extinguen, pero con el restablecimiento del estímulo incondicionado estas señales aparecen, estas señales contextuales, aparecen y habilitan nuevamente el estímulo condicionado. Retención del conocimiento del reforzador. Como se ha mencionado anteriormente, la extinción no borra lo que se aprendió, debido a que no es desaprendizaje. Una conducta aprendida va a quedar en el repertorio conductual del individuo. La extinción puede tener efecto en la relación estímulo-consecuencia o respuesta-consecuencia, y esto se puede evidenciar si la devaluación del reforzador disminuye la respuesta. Asimismo, el procedimiento de extinción no borra el conocimiento de qué reforzador había sido utilizado con qué respuesta durante el entrenamiento original. Esto se ha demostrado en diversos estudios con ratas de laboratorio, donde se condicionaron dos estímulos. Uno era una palanca y el reforzador utilizado era una bolita de comida, y el otro era una palanca y el reforzador era agua azucarada. Por lo tanto, luego de que se realizó el procedimiento de extinción, se presentó agua azucarada y la rata tendió a repetir la conducta que estaba asociada, o sea, le dio a la palanquita que estaba asociada al agua azucarada. Asimismo, es importante recordar que la mejor forma de mantener la extinción es realizando muchas repeticiones en vez de pocas y aplicarlas de forma masiva en vez de espaciada. Esto hará mucho más eficiente el procedimiento de la extinción, pudiendo evitar de esta manera todas estas situaciones que se dan con respecto al aprendizaje original. A continuación hablaremos de distintas técnicas que están relacionadas a la extinción. La práctica negativa. Es una técnica que se emplea con frecuencia para eliminar pequeñas conductas motrices, especialmente tartamudeos, tics, entre otros, sin el establecimiento pertinente de alguna respuesta alternativa observable. Fue una técnica que fue descubierta por Dunlap en 1932 y el nombre que se proponía la técnica de conductas era porque no se busca mejorar, o sea, es una práctica que no se busca para mejorar, sino para eliminar la conducta. He allí de donde proviene el nombre práctica negativa. Esta práctica tuvo apoyo teórico de Hull, ya que él decía una de las consecuencias de la ejecución repetida de una conducta es la generación de fatiga, que es de carácter aversivo para el organismo. ¿Qué es lo que sucede en esta técnica? El descanso funciona como un reforzador negativo, ya que lo que se propone a partir de la técnica es repetir excesivamente el tic hasta que cause fatiga, y una vez que se da el descanso, el mismo refuerza la conducta de descansar, es decir, se deja de realizar la conducta para evitar la fatiga. Un ejemplo de esta técnica aplicada en una paciente que sufría de tics. Inicialmente ella practicaba los tics por 1 minuto y descansaba, luego esos minutos iban aumentando 15 minutos, 1 hora, y los periodos de descanso también iban 15 minutos, 1 hora, varios días, inclusive en algún momento se llegó a descansar varias semanas. Esta técnica no es recomendable para todos los casos de tratamiento de modificación de conducta ni problemas de conducta, especialmente a aquellos que se puede interpretar que contienen inhibición por sí mismos, por ejemplo, el bloqueo del habla, ya que inclusive pudiese empeorar la situación. Saciedad del estímulo. La saciedad del estímulo es una técnica relacionada con las teorías del impulso de conducta. La técnica de saciedad del estímulo está diseñada para reducir el atractivo de estímulos cuya valencia es a tal grado positiva que motiva las conductas que permiten al individuo observar, tocar, oler o poseer los estímulos. El procedimiento de saciedad implica, por tanto, la repetición de dichos estímulos al cliente hasta que el atractivo de los mismos se reduzca. Uno de los factores medulares que influyen en la eficacia de este método es el programa de reforzamiento.
Es por ello que la clave para la aplicación exitosa de esta técnica es aplicar un programa de reforzamiento continuo o fijo. Primero se debe detectar la frecuencia con la que la conducta aparece, para así determinar las sesiones. Luego se procederá a aplicar el reforzador de manera continua y en grandes cantidades hasta que la conducta adquiera un valor aversivo. Por ejemplo, un niño le encantan las hamburguesas. En este caso, le daremos hamburguesas todos los días a toda hora. Esto va a provocar que el niño ya no quiera seguir comiendo hamburguesas y las empiece a rechazar. Otro ejemplo importante que podemos resaltar de esta técnica es de una mujer psicótica que se encuentra hospitalizada. Esta mujer acumulaba toallas y el personal del hospital siempre las recogía y se llevaba las toallas de su habitación, pero ella buscaba la forma de seguirlas acumulando. Un día el personal comenzó a darle toallas y a medida que iban pasando los días, ellos iban aumentando la cantidad de toallas que le daban semanales, hasta que empezó a rechazarlas y ella misma sacaba las toallas de la habitación. Es importante resaltar que en esta técnica solo se puede aplicar en trastornos como los TIC, el tabaquismo, etc. Y no deben aplicarse en conductas que son peligrosas para el sujeto, por ejemplo, en conductas autolesivas. La terapia implosiva o terapia de inundación. Thomas Stamp integró los principios conductuales y psicoanalíticos en una teoría comprensiva de la conducta neurótica y psicótica, lo que proporcionó un enfoque directo y totalmente nuevo. La terapia implosiva se basa en el principio de la extinción experimental directa, es decir, la presentación del estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. La tarea de esta terapia consiste en detener la conducta de evitación, exponiendo al paciente a tantos estímulos de evitación sean posibles, intentando finalmente obtener una exposición completa al estímulo condicionado. Este método implica tanto la presentación en vivo de los estímulos temidos, siempre y cuando sean posibles, así como también el uso de la imaginación. Es por eso que esta terapia presenta un enfoque conductual. La técnica hace uso de la imaginación. Se elabora de tal forma que incluya componentes estimulares del complejo del estímulo condicionado, evitando que no se puedan presentar fácilmente en vivo para el periodo al comenzar a notar cambios significativos en unas 20 sesiones de terapia. La terapia implosiva es una técnica que fue diseñada para eliminar las conductas de evitación por medio del proceso de extinción. En la teoría implosiva, la evitación de situaciones y conductas generadoras de la ansiedad es el objeto del tratamiento. Siguiendo la teoría de dos factores del aprendizaje provenientes de que varias conductas, situaciones temidas u objetos fóbicos se evitan de manera constante, y que conductas de evitación como estas son constantemente reforzadas de manera cubierta, a través de la terminación de la ansiedad, cada vez que estas conductas o situaciones, objetos o gente son evitadas. Para que ocurra la extinción de respuestas de evitación, es preciso evitar que el paciente efectúe la conducta de evitación, así sea solo en su imaginación, y éste sea obligado a experimentar una ansiedad intensa en la ausencia de cualquier consecuencia aversiva real. Cuando se experimenta dicha ansiedad sin el sucesor de la consecuencia aversiva real, dichas consecuencias dejan de ser anticipadas y la ansiedad logra disiparse. La conducta y estímulo evitativo se perciben ahora sin ninguna ansiedad y la tendencia de estas conductas y estímulos a evocar ansiedad pasarán a la extinción. Algunas de las implicaciones que se debe tomar en cuenta y que se dijo a la hora de que se empezó a desarrollar y aplicar esta técnica es que debido a que constituye una exposición directa al estímulo incondicionado, esto hace que se desarrollen altos niveles de respuestas emocionales en el individuo. Es por esto que se ha planteado que esta técnica
puede ser dañina para el paciente. Y esta preocupación proviene principalmente de dos fuentes importantes. La primera es que procede de la teoría freudiana, que postula que el paciente con baja fuerza del yo puede explotar o volverse psicótico cuando se le expone a estímulos muy potentes. La segunda viene dada por una preocupación resaltada a la ansiedad y temores propios que posee el terapeuta al provocar emociones fuertes en el individuo. El término de implosión de Stenf se denominó a la técnica que desarrolló. Este término fue tomado de la física, ya que es una etiqueta que refleja el proceso de energía dinámico interno inherente a la liberación de estímulos cargados afectivamente y codificados en el cerebro. Dentro del procedimiento de esta técnica tenemos 4 factores importantes: la recogida de información, el entrenamiento en imágenes neutrales, la presentación de las escenas y la tarea para la casa. En la primera categoría, la recogida de información es una parte integral de cualquier estrategia de un tratamiento conductual, ya que solo a través de una cuidadosa y sistemática entrevista a profundidad se podrá obtener la información necesaria para la clasificación de los estímulos de evitación relevante. La segunda categoría es el entrenamiento de imágenes neutrales. En este caso, se le recomienda al terapeuta que genere 2 escenas para que se las imagine el paciente. La primera escena estaría relacionada con algún tipo de actividad diaria que practica el paciente, por ejemplo, salir a caminar. Y la segunda con alguna fantasía, con el fin de proporcionar al paciente la práctica en lograr imaginarse escenas que no son reales. Luego tenemos la presentación de las escenas. La tarea del terapeuta consiste en exponer al paciente a tantos estímulos temidos sea posible, con el fin de evocar una fuerte respuesta de ansiedad en él. La presentación repetida de estos estímulos conducirá a un efecto de extinción. Después de alcanzar un elevado nivel de ansiedad, esto se va a mantener en el paciente hasta que aparezca una clara señal de reducción espontánea de la ansiedad. Luego se va a ir repitiendo el procedimiento hasta que se obtiene una mayor disminución del miedo. Ya por último, tenemos las tareas para la casa. Esta última puede facilitar la terapia entrenando al paciente en la técnica, mandándole tareas para la casa después de cada sesión. Se recomienda también que pasen entre 20 y 30 minutos cada día practicando las escenas. Es importante que los pacientes lleguen a dominar la aplicación de la terapia implosiva, pues esto puede contribuir mucho a su desarrollo personal y al progreso en la terapia. Es importante tener en cuenta que la terapia implosiva, las escenas de conductas evitadas y estímulos se presentan de forma jerárquica, comenzando con los tópicos que provocan menor ansiedad. Esto es lo que se le va a ir presentando al paciente o estimulando a que haga uso de su imaginación. Y luego vamos a ir a las que tienen mayor intensidad. La teoría de la terapia implosiva no hace especificación respecto a disipación de la ansiedad, sino solamente que la ansiedad debe experimentarse sin las consecuencias aversivas reales. Esto lo que nos quiere decir es que no habla de eliminar por completo la experimentación de la ansiedad, sino que las consecuencias que nosotros vamos a tener al experimentar estas ansiedades no van a ser consecuencias tan graves. Otra técnica relacionada al procedimiento de la extinción es la inmersión y prevención de la respuesta. La inmersión y prevención de la respuesta es una técnica donde se expone al individuo a estímulos provocantes de ansiedad, mientras se evita la presentación de respuestas de evitación. La diferencia entre esta técnica y la terapia implosiva es que la inmersión y prevención de la respuesta no implica interpretaciones psicodinámicas ni incluye elaboraciones temáticas amplias y teatrales
al presentar los estímulos fóbicos. En algunos casos se trabaja con el estímulo fóbico real en lugar de versiones imaginarias, sobre todo cuando es el caso de fobia hacia algunos animales. Las respuestas de evitación son duraderas y no incluyen la verificación de la realidad, por lo que pueden persistir mucho tiempo después de que las consecuencias aversivas evitadas hayan dejado de existir. Más adelante, Solomon se interesó en descubrir los procedimientos que pudieran modificar dicha respuesta. Por su parte, Melson efectuó el primer uso de esta técnica en humanos. Presentaron a unos sujetos los tópicos cumbres de una jerarquía, similar a la de sensibilización sistemática, de miedos en 4 sesiones. Los sujetos de otras 2 condiciones visualizaron sin relajación y progresivamente una jerarquía de 20 tópicos. Todos los sujetos fueron capaces de manejar el objeto fóbico. En este caso fue una serpiente. Luego de 4 sesiones, 5 de 6 sujetos continuaban haciéndolo luego de las 4 semanas. Es por esto que esta técnica se diferencia de la técnica de implosión e inundación, ya que en este caso sí se trabaja con el objeto fóbico a la que la persona presenta aversión. Otra cosa que es importante resaltar es que el parecido que tiene con la otra técnica es que también se expone de manera jerárquica al individuo a los estímulos aversivos que le provocan la ansiedad.